Bendecimos el nombre de Jesús y declaramos la gloria del Señor en nuestras vidas. Vaya buscando el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Estamos viendo serie de la restauración. Y hoy vamos a hablar bajo el título Necesitamos una iglesia restauradora. Necesitamos una iglesia restauradora, porque muchas veces la iglesia no restaura, la iglesia lastima, la iglesia hiere, la iglesia bloquea, la iglesia no levanta. Muchas veces la iglesia quiere levantar al de afuera, pero al de adentro lo ignora cuando peca. Cuando el de adentro de la iglesia peca, hay que levantarlo y hay que restaurarlo. Hay que enseñarle obediencia, hay que enseñarle la compasión de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios hacia el pecador, no hacia el pecado, hacia el pecador. Pero muchas veces la iglesia levanta a los de afuera e ignora cuando el de adentro peca, y muchas veces el de adentro se va para el mundo de un solo a pecar. Y el propósito de Dios es que la iglesia sea una ganadora de almas, que restaure al pecador, la persona inconversa, pero también que el cristiano que peca sea restaurado. La palabra disciplina se usa bastante, pero disciplina sin restauración es castigo. Y se lo repito, disciplina sin restauración es castigo. La disciplina tiene que ver con un carácter formativo, transformador y restaurador. La mejor disciplina y la correcta es la que restaura. Por eso en una de estas clases, enseñanzas, aprendimos acerca de la restauración y la paternidad. Dice la Biblia que el padre que ama al hijo lo disciplina. Entonces la disciplina es producto del amor de Dios, pero la disciplina tiene que ver con un carácter restaurador e infundir la santidad y el temor de Dios en el creyente. Vamos a Hechos 2, 43 al 47. Necesitamos una iglesia restauradora. Vamos a aprender el consejo de la palabra en el verso 43 al 47 de Hechos capítulo 2. Y allí en el título dice de la Biblia, la vida de los primeros cristianos. Ahora, ¿qué vamos a aprender en esta noche? Que la iglesia primitiva es el modelo para la iglesia de hoy. La iglesia primitiva es el modelo para guiarnos en la iglesia moderna o en la iglesia de la hora. La iglesia de hoy debe ser moderna, pero con patrones apostólicos, bíblicos, cristocéntricos y proféticos. Ahora, le voy a decir algo antes de empezar a leer la escritura, que muchas veces mucha gente critica la iglesia moderna. Dicen que las iglesias se están modernizando. Es bueno que la iglesia se modernice. Lo malo sería que el pecado entre en la iglesia moderna. ¿Qué es la iglesia moderna? Hoy la iglesia moderna tiene micrófono, la iglesia moderna tiene parlantes, la iglesia moderna tiene instrumentos, la iglesia moderna tiene buen sonido, la iglesia moderna tiene luces, la iglesia moderna tiene pantallas, la iglesia moderna tiene latachón, la iglesia moderna tiene que ver con actualizarse a la tecnología, no tiene que ver con libertinaje ni vivir en el pecado. La gente confunde con una iglesia moderna y una iglesia pecadora. Debemos actualizarnos. La tecnología hay que utilizar las redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok y toda red social para predicar el evangelio. Facebook no es pecado, TikTok no es pecado, depende cómo usted lo utilice. Entonces la iglesia debe tomar todas las plataformas digitales para proclamar el evangelio del reino y declarar que Cristo vive, pero también vivir en santidad, también vivir en honestidad delante del Señor.
7 dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, ¿a dónde? En el templo, y partiendo el pan, ¿a dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí la palabra nos relata cómo era la vida de los primeros cristianos. La palabra nos relata cómo era la vida de la iglesia primitiva, la iglesia que fundó Jesús bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor quiere que la iglesia actual, la iglesia contemporánea, también se mueva bajo este mismo diseño, bajo este mismo patrón, bajo estos mismos parámetros, y que sean igual que la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. En el contexto de la palabra nos dice la Biblia de que mientras Pedro predicaba y exhortaba, se convirtieron 3,000 personas, y esas 3,000 personas iban a vivir como bajo la doctrina apostólica, bajo la comunión entre creyentes, bajo el partimiento de pan y bajo las oraciones. Bajo ese contexto, la iglesia debía de vivir. O sea, la iglesia primitiva era una iglesia restauradora. ¿Por qué toda la gente se convertía? Porque dice la palabra que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común. No había divisiones, no habían problemas, no habían dificultades que la iglesia no pudiera resolver. Todos los problemas que se manejaban los resolvía. Ahora, el secreto de la iglesia primitiva consistía en varios factores muy importantes. Solo aquí en este pasaje les voy a dar 9 factores que la iglesia primitiva usaba para que se mantuviera unida, para que se mantuviera restaurando, para que se mantuviera creyendo en el Señor. Ahora, 9 factores importantes en la iglesia primitiva. Eso es lo que debemos manejar en la iglesia de hoy, la iglesia del 2026, la iglesia del 2027, la iglesia del 2028, la iglesia hasta que Cristo venga. Número 1, tenían temor de Dios. La iglesia primitiva tenía temor de Dios. O sea, solo una iglesia bajo el temor de Dios va a restaurar a otros, porque lo va a llevar al temor. Eso está en el verso 43, que dice que sobrevino temor a toda persona. Ahora, ¿por qué vino temor a toda persona? Dice la palabra que había maravillas y señales por mano de los apóstoles. Eso traía temor de Dios al pueblo, porque sabían que Dios estaba con ellos. Aquí hay algo que me impresiona y se lo voy a decir de esta manera: porque la gloria postrera siempre será mayor que la primera. En el Antiguo Testamento había temor de Dios en el campamento de Moisés, porque había truenos, había relámpagos, había trompetas, había son de bocina. El monte humeaba, el campamento humeaba, pero solo Moisés podía entrar y la gente quedaba lejos del campamento. Aquí podemos ver que había señales y maravillas no por un apóstol, sino por los apóstoles. O sea, todos los apóstoles se movían en lo sobrenatural. Eso traía temor de Dios aquí a la iglesia y aún al pueblo que rodeaba la iglesia, al pueblo. Entonces, esas señales y esas maravillas producían el temor de Dios en la gente, que Dios estaba con los apóstoles. Ahora, aquí hay algo impresionante. La gente se retiraba del campamento, pero vemos que esta multitud, dice 3,000 personas, aparte de los que ya estaban en el aposento alto. Dice la palabra que esta gente permanecía con los apóstoles. O sea que el temor de Dios estaba
las señales y las maravillas se manifestaban, pero también vemos que el pueblo estaba cerca de los apóstoles, mientras que aquellos no podían estar cerca de Moisés. Cuando Moisés hacía las maravillas, se alejaban, porque tenían miedo. Ahora, ¿por qué? Porque no querían dejar el pecado, no querían dejar la doble vida. Mientras que la gente que estaba cerca de los apóstoles, el mensaje de los apóstoles era arrepentimiento, que se convirtieran a Cristo. Y al convertirse a Cristo, ellos sabían que tenían el favor de Dios juntamente con los apóstoles, y ellos podían ver con sus ojos las señales y las maravillas de Dios entre su pueblo, por manos de los apóstoles. Número 1, las señales y maravillas producían ¿de qué? Temor de Dios. Número 2, señales y milagros. Señales y milagros. Una iglesia restauradora se va a mover en señales y en milagros, maravillas, prodigios. Va a ver la iglesia restauradora que camina en lo sobrenatural de Dios. O sea, si queremos restaurar, tenemos que caminar en lo sobrenatural, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, levantar a los caídos, echar fuera todo espíritu de brujería de los cuerpos, de los pueblos, de las tierras, de la sociedad. Entonces es necesario que una iglesia restauradora se mueva como en señales y milagros de la mano de Dios, de la mano de sus apóstoles, de sus pastores, de sus profetas, de sus siervos. Número 3, caminaban juntos. Verso 44 dice que ellos caminaban juntos. Dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos. Y estar juntos no significa estar solamente en una reunión. Donde quiera que ellos iban, había unidad en el espíritu. No había murmuración, no había queja, no había chisme, no había prepotencia, no había competencia. Estaban juntos, pero después también nos dice ese versículo. Número 4, tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas, un mismo Dios, una misma fe, una misma autoridad eclesiástica, una misma comunión. Tenían ellos. Entonces la comunión es importante para restaurar. No me diga a mí que alguien va a restaurar a otros si no se lleva con su hermano, si critica a su hermano, si murmura de su hermano. ¿Cómo va a levantar a un caído? ¿Cómo le va a levantar a un pecador? Si a veces entre los mismos se están comiendo, entre los mismos se están criticando, entre los mismos se están murmurando, entre los mismos hay hipocresía. Aquí hay que sacar tu espíritu de hipocresía. Dice que la iglesia primitiva tenía en común todas las cosas. Amén. No andaba hablando mal del mentor, no andaba hablando mal del líder, no estaba hablando mal de la autoridad a espaldas. O sea, ellos creían que la voz apostólica era la voz de Dios. En el Antiguo Testamento creían que la voz del profeta era la voz de Dios. Amén. Mucha gente hoy no respeta la autoridad. Mucha gente hoy no respeta el liderazgo. Quieren unción, pero no quieren respetar la autoridad. Quieren unción, pero no quieren respetar el manto. Siempre he enseñado aquí y a todas las iglesias donde Dios me permite ir a ministrar. Si quiere la unción del Padre, respeta al Padre. Si quiere la unción del apóstol, respeta al apóstol. Si quiere la unción del profeta, respeta al profeta. No es un hombre perfecto, es un hombre que va a cometer errores, es un hombre que se va a equivocar. Su pastor se va a equivocar, su líder se va a equivocar, su anciano se va a equivocar. Pero Dios le plació llamarlo para ejercer autoridad sobre usted. Y un día usted va a ser autoridad como él. Y va a saber que Dios lo va a respaldar, porque hubo alguien que obedecía a una autoridad que estaba por él. Por eso Josué recibió la sabiduría de Moisés para guiar al pueblo, porque siempre respetó al profeta y a la palabra del profeta Moisés. Número 5. Repartían según la necesidad. Eso está en el verso 45. La iglesia primitiva repartía entre el pueblo según la necesidad de cada quien. Si usted tiene ropa, denle al que está desnudo. Si usted tiene comida, denle al que tiene hambre. Si usted tiene finanzas y ha sido prosperado, denle una ofrenda a aquel
José, te voy a decir algo, váyase en el espíritu. No crea que porque alguien ande corbata y ande saco, está bien. Yo siempre he enseñado, a Dios hay que darle lo mejor, la mejor ropa, el mejor tiempo, la mejor alabanza, la mejor adoración y la mejor reverencia para escuchar su palabra. Pero a veces usted mira a alguien, no, es que lo miro bien pulidito. Es que siento yo darle una ofrenda al hermano o a la hermana, o al anciano, o al pintor, es que lo tengo que estar bien cambiado, hasta rico huele. A ver si le verás la emoción. A saber si esa emoción se la regalaron un mes antes. Cuando te sienta dar una ofrenda, una canasta básica o lo que usted sienta, délo. Aunque la persona parezca que no necesitara, porque en esta vida no hay que dar lástima, en esta vida solo hay que orar por cada una de nuestras necesidades y Dios se va a encargar de suplirlas. Eso téngalo por seguro. Ahora, si usted no da lo que Dios pone en su corazón dar, usted se estanca, pero Dios siempre va a poner otro que lo haga, porque Dios siempre va a bendecir al que ha sido fiel con él. Siempre que quiera dar algo de él, y le voy a decir algo por experiencia, cuando usted quiera soltar una ofrenda o algo, sea a una persona, a un líder, o sea a una iglesia, se lo voy a decir de esta manera. A mí me gustaría ayudarle a alguien, pero no puedo porque no tengo. Empiece a orar, porque si ya puso ese sentir, la semilla viene en camino. La semilla Dios se la va a poner, la semilla Dios se la va a desatar. Porque cuando Dios pide es porque Él también quiere darle. Cuando Dios pide es porque Él va a desatar bendición. Si Dios le está pidiendo es porque Él lo quiere bendecir. Y se lo digo por experiencia. Una vez Dios me dijo que le diera una ofrenda a alguien hace años. Y yo le dije, ¿y de dónde le voy a dar si yo no tengo? Pero en la mente. ¿Y de dónde le voy a dar si no tengo? Y el Espíritu me habla y me dice, si yo te estoy pidiendo es porque te voy a dar. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y da pan al que come. Entonces, Dios siempre va a poner semillas. Y le voy a decir algo, si usted tiene problemas financieros, siempre, sea en el altar, ahí hay sobres, y no lo estoy pidiendo, esto es revelado. Y hay sobres, míralo por la fe. Y donde dice ofrenda especial, marque una X y se lo trae al altar. Y va a haber un rompimiento. Es que ahorita estoy pasando una mala temporada, por eso no doy. Haga un rompimiento. Hágalo. Y si no es aquí en la iglesia, usted puede darle una ofrenda a alguien, a un vecino, a un hermano en Cristo, pero lo único que se recomienda es que empiece por lo de la casa. Aquí dice que repartían sus bienes entre ellos mismos. No significa que no va a ayudar a otro, no significa que no va a ayudar a de afuera, pero la Biblia me dice que primero tengo que empezar por los de mi casa, por los de mi iglesia, por los de mi ministerio. Por ahí te voy a empezar. Entonces usted con una semilla desate, pero hágalo por fe. Señor, yo activo un rompimiento financiero a través de mi siembra. Señor, yo hago un rompimiento financiero en el altar. Señor, yo hago un rompimiento financiero, pero no le diga a la persona, mira, te voy a dar porque estoy quebrado y quiero que yo vea un milagro. Déselo. La persona va a pensar que está bendecida a usted y no sabe que lo que usted está provocando es un milagro financiero. Aquella mujer viuda provocó un milagro con el profeta Elías. ¿El qué? Dándole de comer. La Biblia dice que un vaso con agua dado a un profeta le va a dar la recompensa al profeta. Pero también dice que un vaso de agua a un justo le va a soltar la bendición del justo. Y habla del justo, habla de un discípulo, habla de alguien que tiene el temor de Dios. O sea que no solo los profetas transmitimos bendición. Una persona que tenga temor de Dios también transmite bendición, porque es hijo de Dios. O sea, si usted da a un hijo de Dios, usted va a ser grandemente bendecido. Provoque a Dios
en el área que quiera ser bendecido. O sea, ¿qué significa repartían según la necesidad? Eran generosos. Ellos tenían generosidad. Número 6, perseveraban en la unidad dentro del templo. Escuchen, perseveraban en la unidad adentro del templo. Estar juntos no significa estar unidos. Muchas veces podemos estar juntos, pero podemos estar divididos. Podemos estar atrás, en la silla de atrás, y estar así escuchando un mensaje y enojados y decir, por mí lo digo. La palabra me cae en herida, no es mi problema. A veces nos va a calar donde nos duele. A veces nos va a calar en el área que Dios quiere que usted mejore. Pero adentro del templo debemos de tener la unidad. No significa que afuera no. Número 7. Tenían comunión en las casas. Tenían comunión en las casas. ¿En cuáles casas? En las células proféticas yo debo de tener comunión. Yo debo de hablar. Mujeres, desen un abrazo. Hombres, desen un abrazo. Denle la bienvenida con una gran sonrisa y con una amargura, con una tristeza. No, yo no voy con una célula que mire ahí como que ya se mueren. No es velorio. Es una fiesta para Jesús en los hogares. Es una fiesta del Señor y si hemos invitado, denle la bienvenida. Denle las manos. Denle un abrazo y dígale bienvenido a la célula profética. Bienvenido. Vamos a adorar el nombre de Jesús juntos. Entonces tenían comunión en las casas, no solamente la unidad en el templo, sino también la comunión en las casas. Y comunión no significa chisme. Muchas veces adentro de las células hay chisme. Muchas veces adentro de las células hay murmuración. La murmuración no es el modelo que la iglesia primitiva nos dejó. No es el modelo que Jesús nos dejó. No es el modelo que los apóstoles nos dejaron. Número 8. Eran sencillos de corazón. Eran sencillos de corazón. ¿Qué significa ser sencillo de corazón? Ser humilde. El humilde no se jacta. El humilde no es prepotente. El humilde no es altivo. Es sumiso a Dios. Sumiso a las autoridades. Sumiso y obediente a la palabra. El humilde no es iracundo. No es soberbio. El humilde siempre va a estar dispuesto para toda buena obra. A muchos cristianos les falta humildad. Y no sé cómo que dicen que son cristianos. Les falta humildad. Hay gente que los puestos, los cargos ministeriales, los hacen orgullosos. Soy apóstol, soy evangelista, soy profeta. No. Los dones son para servir. Yo reconozco a los profetas de Dios de esta ciudad, a los apóstoles de Dios de esta ciudad, a los pastores de Dios de esta ciudad, a los evangelistas, a los maestros, a los ancianos. Yo los reconozco, los honro en el nombre de Jesús. Pero no me gusta ver soberbia ni altivez, ni que se crean más que otros. ¿Por qué? Porque nuestro maestro por excelencia se llama Jesús y Él nos enseñó humildad. Y Él nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No de la boca, digo, de corazón. Entonces, entre más Dios lo use, más humilde debe de ser. ¿Por qué los usaban estos hombres? Porque eran humildes. La humildad no tiene que ver con andar a pie. La humildad no tiene que ver con andar la túnica rota, la túnica desgastada, las sandalias reventadas de una correa. La humildad tiene que ver con sencillez del corazón. Póngase la mejor ropita, su camisa, su pantalón, su falda, su vestido. Traiga lo mejor para el Señor en espíritu, en alma y en cuerpo. Dios se merece la excelencia. Cuando usted va a una reunión de trabajo, una entrevista de trabajo, perdón, usted se va con la mejor ropa. ¿Cuál es la causa de llevar la mejor ropa? De traer una impresión para llevar a cabo ese empleo. De nada sirve que usted tenga licenciaturas y maestrías y va mal vestido. Muchas veces por su vestuario no le dan empleo. Entonces en la iglesia yo debo de traer lo mejor para el Señor. Y traer lo mejor no significa endeudarse. Tiene que saberse combinar su ropa, desde ahí se comienza.
No necesariamente la ropa de marca. Si tiene ropa de marca, gloria a Dios. Dios es el que abre puertas. Si compra ropa de segunda, mi consejo es, ore por esa ropa y úngala. Úngala no significa que va a echar aceite. Usted le cree al Señor, esta ropa es bendita. Si pasa mis manos, viene para un hijo de Dios. Porque el espíritu que venga ahí, pues se va en nombre de Jesús. Porque la ropa de segunda, usted no sabe si la tuvo un brujo, un hechicero, un homosexual, un travesti. Lo que sí ahorita son marcas con logos satánicos, logotipos subliminales. Número 9, alababan a Dios. Alababan a Dios, eso está en el verso 47. La iglesia primitiva alababa a Dios, honraba a Dios, exaltaba a Dios, y eso hacía que Dios añadiera los que habrían de ser salvos. Estas 9 características o factores de la iglesia primitiva los debemos manejar ahora para convertirnos en una iglesia restauradora. Y se lo voy a repetir. Número 1, temor de Dios. Número 2, señales y milagros. Número 3, caminaban juntos. Número 4, tenían en común todas las cosas. Número 5, repartían según la necesidad, eran generosos. Número 6, perseveraban en la unidad adentro del templo. Número 7, tenían comunión en las casas. Número 8, eran sencillos de corazón. Y número 9, alababan a Dios. Y eso hacía que el Señor añadiera más gente a la iglesia primitiva. Entonces, si nosotros hacemos esas cosas, el Señor va a añadir más gente. El Señor añadirá los que han de ser salvos. Eso solamente de manera introductiva. Ahora vamos al mensaje. Necesitamos una iglesia restauradora. Número 1. Necesitamos una iglesia que ame. Escuche. Necesitamos una iglesia que ame. Solo una iglesia que demuestre el amor de Dios va a restaurar al caído. Va a restaurar al pecador. Va a restaurar a aquel que está afuera y a aquel que pecó adentro. Si una iglesia no tiene amor, en vano es iglesia. Si una iglesia no tiene amor, de nada sirve que proclame el evangelio. Para ganar almas se necesita amar las almas. Para levantar al caído se necesita amar al pecador. Todos nosotros necesitamos tener el amor de Dios en el corazón. Número 1, Dios envió a su Hijo por amor. Dios envió a su Hijo por amor. O sea, la restauración viene del corazón de Dios, empezando en el Edén, con los sacrificios de los primeros animales que Dios mismo los sacrificó para vestir a Adán y a Eva. En el Nuevo Testamento lo vemos reflejado en el Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Está reflejado el Señor. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? En San Juan 36 dice que Dios nos amó. Entonces, una iglesia que ama es una iglesia que restaura. Número 2, el que no ama a su hermano permanece en muerte. No me diga que es cristiano si odia a su hermano. No me diga que es cristiano si odia a su vecino. No me diga que es cristiano si odia a las personas. Ni aún el brujo de la comunidad debo de odiar. Debo de orar para que se arrepiente y se convierta al Señor. Que salga de sus hechicerías, de sus conjuros, de sus maleficios y que se vuelva al Señor. El que no ama a su hermano permanece en muerte espiritual, está muerto. Donde no hay amor, hay muerte. Número 3, el que no ama no ha conocido a Dios. Eso está en Juan, 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor proviene del trono. Del trono vino al Edén. Del Edén vino a la cruz. Y de la cruz hoy está por medio del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia. Dice la Biblia que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Pues el Espíritu de Dios conoce el amor del Padre, entonces tiene que manifestarse en nuestro corazón. Número 4, el amor está por encima de los dones. Vamos a 1 Corintios 13.
El amor está por encima de los dones. De nada sirve que profetice si usted no ama. De nada sirve que evangelice si usted no ama. De nada sirve que interceda por las personas si usted no ama. El secreto de todas las cosas es el amor. De nada sirve que usted ore en lenguas si usted no ama. Que diga nombres, el Señor me da tu nombre, te llamas Carlos. Y el Señor dice esto y esto y esto. De nada sirve que profeticemos y que soltemos palabras de ciencia si no hay amor. Amén. Si es para ser visto por los hombres, tenemos que tener amor en el corazón. Entonces los dones no significan amor, pero el que usa, Dios debe amar. 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice: si yo hablase lenguas humanas, eso se refiere a idiomas, y angélicas, se refiere a lenguas espirituales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, o sea, secretos, y toda ciencia, o sea, conocimiento revelado, y si tuviese toda la fe, el don de fe, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy, o sea, no tengo esencia. Y la vida del cristiano es la esencia. ¿Cuál es la esencia? El amor de Dios. 3. Y si repartiese todos mis bienes, el don de dar o de repartir, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, o sea, el don de mártir, el don de sacrificarse, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Si yo no amo, de nada me sirve profetizar. Si yo no amo, de nada me sirve tener el don de palabra de ciencia. Si yo no amo, no me sirve tener mucha fe y trasladar los montes de un lado a otro. Si yo no amo, de nada me sirve tener todos los misterios revelados y exponérselos a la iglesia y al mundo. Y si yo no amo, aunque dé dinero a los pobres, aunque dé comida a los pobres, canastas de comida, víveres a los pobres, dice, de nada me sirve. Y el apóstol Pablo nos dice que ahora permanece la fe, ahora permanece la esperanza, pero también dice que permanece el amor, pero de los tres, el mayor de ellos es el amor. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es amor. Y la esencia del cristiano debe ser amor. Para restaurar necesitamos amar a las personas, amar al que falló, amar al pecador, aborrecer el pecado, pero amar a esa persona y levantarla por el amor de Dios. Número 5. El amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Eso está en 1 Pedro 4:8 y quiero que lo busque. Estos textos están poderosos. El amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Escuchen lo que dice. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. No dice amor, dice ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Escuche, debemos de tener un ferviente amor entre nosotros, porque cuando amemos cubriremos multitud de pecados. ¿Qué es cubrir multitud de pecados? Es no andarlo divulgando ni entre el pueblo ni entre los inconversos. Ahora, ¿por qué? Porque si yo te perdono, voy a cubrir tu falta, voy a cubrir tu desnudez. Eso significa cubrir, no significa apañar, no significa tolerar. El pecado no debe ser tolerable en la iglesia. Se debe de aborrecer el pecado dentro de la iglesia. Para eso está la disciplina y la restauración, para no tolerar el pecado. El pecado hay que odiarlo, el pecado hay que aborrecerlo, el pecado hay que sacarlo de la congregación, porque Dios es santo y su pueblo debe ser santo. Pero lo vamos a cubrir
de la gente. Si aquí alguien va a ser restaurado, disciplinado por cierta temporada, que tampoco es una temporada eterna, una temporada necesaria para que la gente busque de Dios, se someta a Dios, se someta a la palabra, reflexione en su caída. ¿Para qué vamos a tener a alguien años sentado? Si la persona se humilló delante de Dios, Dios ya lo perdonó. Nosotros debemos de perdonarlo también, aprender de su caída, pero no andar diciendo afuera por qué está en disciplina, por qué estuvo sentado. Ve que no peques más, le dijo Jesús a la mujer adúltera, pero después no estuvo diciendo Jesús cuando María andaba ahí. Mira, esta mujer vino a Cristo por un adulterio, la querían matar a pedradas, si yo no la salvo, muerte tuviera. Jesús, ofensa confesada, ofensa perdonada. Número 6, el amor cubre todas las faltas. Escuchen, el amor cubre todas las faltas. Eso está en Proverbios 10:12. Anote, Proverbios 10:12 dice que el amor es el que cubre, dice, todas las faltas. No solo una, todas. Y número 7, el amor produce excelencia. El amor produce excelencia. Debo restaurar al caído, al pecador, y lo debo de hacer con excelencia. Lo debo de hacer con pasión. Lo debo de hacer sin ira, sino con espíritu de mansedumbre. Eso está en 1 Corintios 16:14. El amor produce excelencia. ¿Qué dice 1 Corintios 16:14? Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si usted hace el templo, hágalo con amor. Si evangeliza, hágalo con amor. Si vamos a restaurar a alguien, hacerlo con amor, no con ira. Castiga a sus hijos con amor. Es difícil, ¿va? A veces da como con ira, va la varita, la chancleta. Pero también es por amor. El padre que ama, lo disciplina. Número 2, punto número 2. Necesitamos una iglesia que perdone. Necesitamos una iglesia que perdone. Mateo 6:14-15. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla con respecto a la oración. Mateo 6:14-15. Dijo Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí la palabra clara es tampoco. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces Dios quiere una iglesia que perdone. Necesitamos una iglesia restauradora, es el mensaje principal. Como punto número 1, necesitamos una iglesia que ame, porque el amor cubre multitud de pecados. Número 2, necesitamos una iglesia que perdone. Así como Jesús lo perdonó a usted, perdone a aquel que se levantado contra usted. El perdón es el regalo de Dios a los hombres. Esto me dijo el Espíritu Santo. El perdón es el regalo de Dios a los hombres. Mientras escribía, el Señor me dijo cosas que ustedes saben. Me dijo, el perdón es el regalo de Dios a los hombres. Pero también me dijo, pero también es el regalo que se debe manifestar entre los hombres. Porque la gente sabe que Dios lo perdona, pero muchas veces no sabemos si aquel ya me perdonó de corazón. Dios nos perdona a ustedes en el momento que se arrepienten, sin importar el tipo de pecado que haya cometido.
pero la gente es dura para perdonar. El parámetro que Jesús nos dejó fue: si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Si tú no perdonas a tu papá, yo tampoco te perdono. Si no perdonas a tu mamá, yo tampoco te perdono. Si no perdonas a tu prójimo, yo tampoco te perdono. Si no perdonas a tu cónyuge, yo tampoco te perdono. Si no perdonas a tus hijos, yo tampoco te perdono. Sin importar lo que hayan hecho en su contra, sea algo pequeño o algo grande. Jesús dijo: perdona y yo te perdonaré. Esa es la clave para recibir el perdón de Dios. Perdonar. Amén. Perdonar. Si Dios te perdona, también debe de perdonar. Si no perdona, Dios tampoco lo va a perdonar. El perdón trae liberación y la liberación trae restauración. Escuchen, el perdón trae liberación, pero la liberación trae la restauración de su alma, de su corazón. Una iglesia que perdona no juzga, sino que levanta. ¿Cómo saber si mi iglesia es restauradora? Número 1, no va a juzgar. Número 2, sabe amar. Número 3, sabe perdonar. Antes de juzgar al caído, analice cuántas veces Dios lo ha perdonado a usted. Se lo repito. Antes de juzgar al caído, analice cuántas veces Dios lo ha perdonado a usted. Muchas veces hay juicio de las personas hacia otros porque cayó, pero hay pecados ocultos que solo Dios conoce y no son manifiestos a la luz. No busque para que no sea juzgado, porque con la misma vara que usted mida también será medido. Sea misericordioso para que usted también alcance la misericordia de Dios. Tenga misericordia del que pecó, porque aunque Dios nos perdone, esa persona va a pasar consecuencias de su pecado. Por eso debemos de orar por el que cayó, porque sabemos que van a tener consecuencias duras, consecuencias amargas, muchas veces la depresión, la tristeza, el rechazo, el aislamiento, la soledad. Entonces, oro por él, oro por fortaleza, oro decirle que estaré orando por tu vida. Dios te va a volver a levantar, Dios te va a volver a dar una nueva oportunidad. Durante este vivo, Dios te va a levantar las veces que sean necesarias. Estás en los planes de Dios. Aunque pecaste, Dios tiene planes para tu vida. Levántese y no siga pecando. Levántese y no siga haciendo lo malo. Porque la persona va a pasar por la temporada de las consecuencias. Y ahí yo lo voy a fortalecer en oración. Ahí usted lo va a fortalecer en oración. Juzgando no vamos a ganar. Juzgando vamos a perder almas. Y aparte vamos a ser juzgados nosotros por Dios. Perdónese a usted mismo, porque Dios ya lo perdonó. Muchas veces la gente no se perdona, pero es que yo le fallé a Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo y no puedo perdonarme. Hay gente que se ha querido quitar la vida cuando le falló a Dios, cuando le falló al prójimo, cuando le falló a una persona. Pero mi consejo es: no se quite la vida. Hay una oportunidad para usted. Hay una oportunidad cuando se arrepiente delante de Dios. Y después de eso usted va a tener sabiduría, va a tener madurez, va a aprender de las caídas y va a ser un buen consejero. Porque muchas veces el consejo no viene de gente perfecta. Muchas veces el consejo vendrá de gente que ha fallado, de gente que ha caído, de gente que ha fracasado muchas veces. Y ahí vamos a tener un consejo sabio para no caer en lo mismo. Número 3. Necesitamos una iglesia madura. Necesitamos una iglesia madura. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Todos nosotros necesitamos madurar como hijos de Dios, como ministros, como líderes. Maduremos bajo el consejo de la palabra, en oración, bajo los tratos de Dios, bajo cada prueba que enfrentemos, bajo cada caída. Maduremos. Una persona sabia es una persona madura.
Y una persona madura es una persona sabia. Gálatas 6, 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Considérese a usted, póngase en los zapatos de aquel que cayó, póngase en los zapatos de aquel que pecó. ¿Cómo me sentiría yo después de haber ofendido a Dios, de haber pecado? Esas consecuencias son graves, son muy amargas. No desearía estar en tus zapatos. Por eso te voy a ayudar. Por eso te voy a regalar una oración. Cuando me necesites, yo estoy para apoyarte. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo mismo que usted juzgue, eso mismo usted terminará haciendo si no se arrepiente. Pero dice 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál ley es? Amar a Dios y al prójimo como a usted mismo. Cuando usted lleva las cargas de otro, usted está amando a su prójimo como a usted mismo. Una persona madura es una persona espiritual. Escuche, una persona madura es una persona espiritual. O sea, si alguien no es espiritual, significa que no es maduro. Si una persona ve que es inmadura, jamás va a restaurar a otros. El que anda en chisme cuando alguien peca, ese es un inmaduro y es una persona carnal, no es una persona espiritual. Aquí lo sorprendente es que cuando Dios nos habla en este pasaje de la restauración, nos habla también de vivir en el Espíritu, pero también nos habla de las obras de la carne y nos habla del fruto del Espíritu. Solo los espirituales pueden restaurar a una persona caída. Escuchen. O sea, para restaurar a alguien se necesita ser espiritual. Ese es el requisito que el apóstol nos dejó. Para restaurar necesitamos espiritualidad. ¿Por qué? Porque un espiritual escucha la voz de Dios. Un espiritual tiene el amor de Dios. Un espiritual tiene compasión por el pecador. Una iglesia madura restaura con mansedumbre. Un inmaduro le va a traer juicio, le va a traer condenación, le va a recetar el infierno y no un levantamiento. Para restaurar debemos considerar también nuestras propias debilidades. Y anote eso es poderoso. Para restaurar debemos considerar también nuestras propias debilidades. Yo también tengo debilidades. Yo también estoy expuesto a la tentación, estoy expuesto a caer. Por eso cuando alguien caiga, usted diga: yo también soy débil. Yo también tengo debilidades. Mi deber es ayudarme en tu debilidad, mi deber es fortalecerte en tu caída. Porque yo también soy humano. Yo también he pecado. Yo también he fallado. Eso es lo que usted debe decir. No ser fariseo y dejar a la gente hundida en el pecado. No dejar de hablarle. No, yo no le voy a hablar. El gran pecado cayó. Demuestra el amor de Dios hacia el pecador. Una iglesia madura ama, perdona y restaura. Escuchen, una iglesia madura ama, perdona y restaura. Pues una iglesia siempre va a amar, perdonar y restaurar. Cuando madure. Los inmaduros no pueden amar, los inmaduros no pueden perdonar y los inmaduros tampoco pueden restaurar. ¿Por qué? Siempre hay juicio en su boca, siempre hay señalamiento en sus labios. Nuestro ejemplo de restaurador es Jesucristo. Jesucristo nos enseñó a restaurar, Jesucristo nos enseñó a amar, Jesucristo nos enseñó a perdonar. Entonces, queremos ser cristianos, imitemos al Señor Jesucristo. De nada sirve que sigamos a Jesús si no seguimos su modelo, su palabra, su amor y su compasión. La iglesia madura se mueve bajo la compasión y misericordia. Escuchen, la iglesia madura se mueve bajo la compasión y la misericordia. El inmaduro no es compasivo, el inmaduro no es misericordioso. Entonces, tres cosas necesitamos:
para una iglesia restauradora, como resumen. Necesitamos una iglesia que ame. Necesitamos una iglesia que perdone. Y necesitamos una iglesia madura.